quiero simplemente conversar con ustedes o abrir el intercambio planteándole dos temas, que son dos temas que están en el centro de, de la caracterización del trabajo en el ámbito de las plataformas digitales. En este caso, el trabajo de reparto. Uno de los temas que se discute es justamente el carácter, el vínculo, el tipo de vínculo laboral que se establece en el caso del reparto. Básicamente, como ustedes saben, si se trata de trabajadores dependientes o si se trata de trabajadores autónomos. Hay diríamos dos o tres formas de encarar desde el punto de vista de los derechos laborales esa situación. Es una pregunta capital, extraordinariamente importante, porque si nosotros decimos que son dependientes, se les va a aplicar todo el aparato, diríamos, normativo, las normas de protección y demás, para los trabajadores de esa característica, y si decimos que son, por el contrario, trabajadores autónomos, se supone que, bueno, que son trabajadores que acuerdan libremente con la empresa las condiciones en las que va a prestarse la labor. Y en ese caso, tratándose de trabajo autónomo, no merece, diríamos, la protección del trabajo dependiente. Esto tiene una razón histórica, pero una razón con fuerte asidero, con fuerte vínculo en la realidad misma. Porque si vamos a la generalidad de los casos, el acuerdo entre un trabajador individualmente considerado y un empleador o una empresa es un acuerdo básicamente desigual desde el punto de vista que el trabajador o trabajadora individualmente considerado necesita trabajar, y para el empleador en realidad le es indiferente si es ese trabajador u otro. O sea, sí necesita un trabajador, o alguien que elabore, pero no necesariamente el que se está presentando como tal. Quiere decir que hay en la base una gran disparidad desde el punto de vista económico que hace que uno de los sujetos de ese contrato, la empresa, pueda imponer condiciones de trabajo que puedan considerarse abusivas, etc. O sea que ese es el origen del contrato de trabajo, ese es el origen de la ley laboral. La ley laboral, por lo tanto, lo que hace o lo que ha hecho históricamente es dar cobertura a ese trabajador o trabajadora que no puede discutir libremente las condiciones de su contratación, estableciendo una especie de estructura a partir de la cual, bueno, puede contratar, pero no puede ganar menos del mínimo, no puede trabajar más de 8 horas por día, no puede dejar de descansar X cantidad de tiempo, de acuerdo al régimen que tenga semanal, debe cobrar a los aguinaldos, etcétera, etcétera, lo que ustedes ya saben. Ahora, eso que está así dicho y que no quiero para nada abundar porque es de sobra conocido por todos, justamente lo que es la generalidad del trabajo en relación de dependencia con el empleador, en el caso del trabajo que ustedes desempeñan, se discute. En principio, las empresas optan siempre y entienden siempre que se trata de trabajo autónomo. Eso representa para las empresas una serie de ventajas desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista también de la flexibilidad y de las obligaciones que tiene con el trabajador o trabajadora. Las respuestas que se han dado básicamente son, bueno, considerar sí que se trata de trabajo autónomo, y en ese caso la ley nada dice al respecto, y todo queda al albur, diríamos, todo queda en el juego del acuerdo que el trabajador pueda llegar con la empresa. Pero, en principio, en esos casos, entonces, aplica en general el criterio que entienden las empresas de que están contratando con trabajadores y trabajadoras autónomos. La otra posición que existe, o la otra solución que existe, que es exactamente la contraria, es decir, bueno, no, aquí hay trabajo dependiente, porque si bien el trabajo de los repartidoras presenta
particularidades que lo diferencian del trabajador corriente. Lo mismo ocurre con otros tipos de trabajo que también presentan particularidades y sin embargo no dejan de ser dependientes. El doméstico, el trabajador o trabajadora rural, etcétera, el trabajador de la pesca, ¿verdad? O sea, siempre hay tipos de trabajo que no siguen el modelo tradicional de trabajo y no por ello pasan a ser autónomos. Pero en este caso esta puja se da entre la idea de que son trabajadores autónomos y la concepción de que son dependientes, y siendo dependientes se le aplica toda la estructura de la ley laboral. Hay una tesis o una posición intermedia, hay quienes dicen, bueno, no, son trabajadores, ¿verdad? Tan peculiares, tan distintos el tipo de trabajo, que en realidad no son ni autónomos ni son dependientes. Son como una tercera clase, un tercer tipo de trabajadores y trabajadoras que tienen algunos derechos que son parecidos a los trabajadores subordinados, pero que no tienen todos los derechos del trabajador subordinado o dependiente. Eso en nuestro país no existe. En algunos países sí se considera que hay ese tercer tipo. En el Uruguay o se los considera un trabajador y trabajadora dependiente o se lo considera autónomo. Desde ese punto de vista, la ley uruguaya, como no tiene definición de contrato de trabajo, en realidad, hasta el momento, lo que ocurre es que la determinación, la definición de si es autónomo o si es dependiente, es un criterio, me van a permitir decírselos, puramente empresarial. O sea, la empresa es la que define qué tipo de trabajador contrata y define contratar autónomos. Y si tú no concebís que seas autónomo, no vas a poder trabajar en la empresa, ¿verdad? O sea, cuando la ley nada dice, cuando la ley no se pronuncia acerca de la naturaleza del vínculo laboral, bueno, lo que se impone es la voluntad de la contratación individual. Y en la voluntad de la contratación individual, el trabajador o trabajadora, por más que esté convencido de que trabaja en relación de dependencia, no va a poder ser contratado, no va a poder llegar a un acuerdo, no va a poder llegar a un consenso con el empleador para trabajar. Por lo tanto, en ausencia de una norma específica, definen las partes. Y si definen las partes, reitero, ya es un partido que empieza con un resultado previsible, en el sentido de que una de las partes no va a contratar si no es bajo la característica de la autonomía. Hay en esto entonces un debate de por medio, porque claro, la relación bien puede ser una relación formalmente de tipo autónomo, pero ocurre, ustedes seguramente conozcan alguna sentencia, el caso de Uber es bastante conocido, en Uruguay y en otros países también, sentencias en el sentido de que, si bien formalmente hubo un acuerdo para que se trabaje de manera independiente, una vez roto el vínculo, por alguna razón, ¿verdad? El trabajador o la trabajadora reclama y puede ocurrir, no ocurre siempre, pero puede ocurrir entonces, y así ha ocurrido en nuestro país, que las sentencias entiendan que hay trabajo dependiente y por lo tanto el empleador tenga que abonar la totalidad o buena parte de lo que dejó de pagar durante muchos años por esa relación de autonomía. Las características del trabajo de reparto o de los repartidores ha hecho incluso que en algunos países, como España, por ejemplo, la ley diga que se presume que el trabajo de reparto es un trabajo dependiente. O sea, la ley no dice que el trabajo reparto es dependiente, pero dice, se presume que existe dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio ese trabajo es dependiente, salvo que la empresa demuestre que hay una efectiva autonomía. Entonces ahí ya ven ustedes que hay un matiz. Países cuya legislación no califica ese contrato como dependiente o como autónomo, como Uruguay no lo califica, lo deja a la negociación, o países que dicen, bueno, en principio son dependientes,
salvo que en el caso concreto de tal trabajador a tal trabajador se demuestre por parte de la empresa de que es una relación de autonomía. Entonces, primer problema, que no es común a nosotros, reitero, es un problema que se discute porque estas son empresas que actúan en todo el mundo, son multinacionales y aplican siempre la misma matriz. Primer problema, entonces, ¿se trata de trabajo autónomo o se trata de trabajo dependiente? Yo creo que hay razones, y acá les planteo con total claridad mi punto de vista, hay buenas razones para sostener que independientemente del acuerdo, independientemente del contrato que se haya celebrado, yo creo que hay buenas razones para sostener que se trata de trabajo dependiente. Pese, reitero, a que sea un trabajo distinto en su prestación, en su modalidad, a otros trabajos, más tradicionalmente entendidos como dependencia. Pero la dependencia, en realidad, el concepto, no es un concepto que se haya establecido en 1910, en pleno desarrollo o inicio de la industrialización en el Uruguay, qué sé yo, ¿verdad? Sino que es un concepto, como decimos, evolutivo. Porque antes uno puede decir, bueno, el que daba las órdenes era el jefe de sección, era el capataz, todavía en muchos lados sigue siéndolo. Hoy, de repente, esas indicaciones y ese control del trabajo no lo hace un ser humano, pero sí lo hace un algoritmo, ¿verdad? Entonces, hay que, para sostener que hay una relación de dependencia, hay que ir un poco más allá del concepto tradicional de qué es lo que define la dependencia o la autonomía. Ya no es entonces la orden directa dada por el jefe de sección o por el capataz, que respira en la nuca, como se decía, ¿no? Que está detrás siempre observando, estableciendo la disciplina, qué sé yo, sino que muchos trabajan por objetivos, trabajan por encargo, trabajan fuera del local de la empresa, pero eso no quiere decir que no exista control. Y eso no quiere decir que no exista sanción. Solo que se establece, solo que se plantea, se materializa de una manera distinta, con mucha intermediación tecnológica. Bueno, hasta acá una cuestión que está en pleno desarrollo desde el punto de vista de la discusión. Y muchas veces, como ocurre en el Uruguay y en otros países en que no hay una definición legal de la cosa, la definición en definitiva, la definición jurídica final termina obteniéndose siempre y cuando pueda el caso llevarse ante, como decimos nosotros, los estrados judiciales. Ese es un punto. El otro punto que yo brevemente quería introducir para escucharlos y escucharnos es lo que tiene que ver con la organización sindical o la organización de los trabajadores y trabajadoras del sector. Aquí hay un prejuicio. Así como yo les decía, hay un viejo prejuicio de que solo existe dependencia o subordinación si existe un jefe que te da la orden de manera directa. Acá nos vamos a encontrar con otro prejuicio. ¿Cuál es el prejuicio en materia de prejuicio infundado, además, ¿no? En materia de libertad sindical, de organización? El prejuicio dice, que el prejuicio, que es un perjuicio también. ¿Qué dice? Dice que si tú sos autónomo o autónoma, no te podés organizar sindicalmente. Falso, falso, absolutamente falso. Los trabajadores y trabajadoras, aun cuando sean autónomos, pueden organizarse sindicalmente y pueden celebrar un convenio colectivo con la empresa, aun cuando sean autónomos. Eso es así. Eso no es que lo diga yo, eso lo dice la Organización Internacional del Trabajo, que después si quieren, y si alguno o alguna no recuerdo, no sabe lo que es, se lo podemos explicar. Pero es, diríamos, el organismo de Naciones Unidas especializado en materia de trabajo. La OIT, exactamente, la OIT. La OIT, ¿qué dice? Bueno, los trabajadores y trabajadoras autónomas también tienen derecho a organizarse, no solamente los dependientes, y también tienen derecho a celebrar un convenio colectivo. En algunos casos, algunos trabajadores y trabajadoras autónomas pueden tener alguna dificultad, pero no es una dificultad desde el punto de vista del derecho, es una dificultad práctica, porque si tú trabajas para varios empleadores, porque sos un teletrabajador que trabaja en tu casa y laboras para 2 o 3, bueno, allí es difícil, ¿verdad? Es difícil la organización de trabajadores que trabajan de manera muy aislada
y además si trabajan para varios empleadores, la cuestión es bastante compleja. En el caso del reparto, seguramente esa no sea la dificultad mayor existente, porque habitualmente se trabaja al menos mayoritariamente para un empleador. Pero, en definitiva, les asiste a los trabajadores que trabajan para las plataformas, tanto sean dependientes como independientes, el derecho a la libertad sindical en su concepción amplia. O sea, tienen derecho a organizarse, a crear sindicatos, o como les quieran llamar, porque acá tampoco es una cuestión de nombre, si a usted no le gusta la palabra sindicato, pueden llamarse organización gremial de trabajadores de tal cosa, y nadie les impone que tenga... No hay formalismos en esto, no hay formalidades, ¿verdad? Y además de organizarse, pueden también celebrar convenios colectivos, decirle al empleador, bueno, señores, de pedido ya, nosotros nos hemos organizado como colectivo de trabajadores y queremos establecer algunas condiciones de trabajo que nosotros entendemos indispensables. Y allí no vale el argumento de la empresa de que ustedes son autónomos. No vale que les digan, no, ustedes son autónomos. Pero no vale por dos razones. Una razón por la cual la empresa no va a estar disponible a aceptarlo. Porque muchos de ustedes pueden concebir y decir, bueno, no, un momentito, yo no soy autónomo. Yo tuve que firmar para trabajar como autónomo, pero no soy autónomo, soy dependiente. Bueno, ese es un argumento que la empresa no va a aceptar. Pero el argumento que va a tener que aceptar necesariamente es, porque así lo dice el derecho, y a ustedes les asiste el derecho, es que ustedes pueden organizarse y ustedes pueden celebrar un convenio colectivo o una negociación colectiva que establezca todas aquellas condiciones que ustedes mismos consideren que deban ser necesarias para el desempeño de la tarea en condiciones de seguridad, con resguardos, desde el punto de vista de la salud, con salarios mínimos que le aseguren un piso, independientemente de lo que pueda, de lo que puedan ustedes concertar, etcétera, etcétera. Eso queda libertad de ustedes. Diríamos que desde ese punto de vista, un colectivo de trabajadores debería aprovechar la gran oportunidad que no se da en todos los países, la gran oportunidad que existe en nuestro país de organizarse con absoluta libertad. Claro, y con esto termino esta introducción, la posibilidad de organizarse con total libertad tiene también sus riesgos. Yo acá no les voy a decir algo que ustedes saben, evidentemente, de que no les van a poner la alfombra roja en ninguna empresa cuando digan tenemos una organización sindical y ahora queremos, en lugar de negociar individualmente las condiciones, queremos negociar algunas, por lo menos de manera colectiva. No es un camino sencillo, de ningún modo, pero es un camino, reitero, en que no les faltan a ustedes argumentos y dejan entre paréntesis o dejan momentáneamente fuera de discusión de si son autónomos o son dependientes. Bueno, esos son los dos problemas fundamentales que yo les quería plantear. La disyuntiva, trabajador-autónomo, trabajador-trabajadora, ¿no? Autónomo, dependiente, y todo el marco de libertad sindical que tienen para organizarse con independencia de lo que consideren hasta ustedes mismos de si son dependientes o autónomos. Porque el derecho a mejorar sus condiciones lo tienen con independencia de esa calificación de su contrato.